el Perú hace años, hace no muchos años, pero cuando Perú estaba promoviendo la marca Perú, digamos, para ir a visitar al Perú y para promover su cultura gastronómica, y que hoy sabemos es una de las mejores del mundo, un grupo de personajes muy importantes, incluyendo pues el mejor chef, el mejor surfer, ¿no? Tablista, el mejor barítono, no, perdón, tenor, que es uno de los mejores del mundo, que es peruano, etc., decidieron ir a hacer un video promocional, ni más ni menos que en Perú, Nebraska, ¿no? Nebraska es un estado extremadamente rural. Tiene básicamente dos ciudades que son, digamos, propiamente ciudades: Omaha, Nebraska, y Lincoln, Nebraska. Hay otras que son mucho más pequeñas y que, bueno, difícilmente se podrían llamar ciudades, ¿no? Tal vez Grand Island. Y digo, lo conozco porque es el estado vecino a donde uno de los estados vecinos donde estamos nosotros en Colorado, ¿no? Y es una de las zonas que es llamado pues el granero del mundo, porque el sembrío principal es el maíz y luego el ganado. Entonces es extremadamente rural. Y ahí hay un pueblito que tiene menos de 1000 habitantes, que se llama Perú. Entonces ahí llegó este bus, ¿no?, peruano, con toda la comida, con todas las cosas que se hacen en Perú, trajes, etc. Y fue un video de interacción muy simpático, muy gracioso, y esta es la razón por la cual por lo menos los peruanos están familiarizados con Perú, Nebraska. Pero hay una razón mucho más bella para estar familiarizados con Perú, Nebraska. En este pueblo pequeño, una chiquilla de 18 años, evangélica, provida, decidió que, a pesar de que vive en un pueblo bastante perdido, digamos, en el mundo rural, tenía que comenzar a pelear a favor de los no nacidos, ¿no? Y creía que faltaba gente joven, no porque fueran necesariamente antividas, sino porque estaban pensando en otras cosas que ella consideraba que eran un poco frívolas, ¿no? Si hacen deporte, si salen pues a agarrarse de las manitos el fin de semana, si van a ir a algún juego o partido en un pueblo cercano, si van a tomar, qué cosa van a hacer para divertirse, etc. Esta jovencita, tremendamente concentrada, decidió comenzar a informarse más del tema Provida y de cuál era la política del aborto en Nebraska. Nebraska es un territorio conservador de mayoría evangélica. Hay 3 diócesis católicas importantes, ¿no? Y hay una gran actividad católica, pero no cerca de donde ella está. Esa actividad es en Lincoln, Nebraska. Bueno, esta jovencita, que se las presento, se llama Julie Slama. Julie decidió, bueno, voy a comenzar a averiguar cuál es la ley, y se sorprendió que la ley en un estado como Nebraska, que en general es bastante prohibida, fuera demasiado laxa respecto del aborto. Y claro, ¿qué cosa sucede? Como ustedes saben, hay una decisión de carácter federal, la decisión de la Corte Suprema Roe contra Wade, que legaliza el aborto hasta el extremo en todo el país, y que en el mes de junio del 2022 podría cambiar.
muchos estados que son pro vida no pasaban limitaciones al aborto que fueran razonables, como por ejemplo esperar 24 horas para que una jovencita pudiera repensarlo, ver el ultrasonido de su bebé, necesitar consentimiento parental si es menor de edad. Entonces, algunos estados lo habían hecho. Obviamente, Planned Parenthood inmediatamente metía juicio diciendo que eso limitaba el derecho constitucional, pero, digamos, después de largas y costosas peleas judiciales, normalmente terminaban ganando los pro vida, porque decían, oye, avisarle a tu mamá no está arrebatándote el derecho constitucional a abortar. Esperar 24 horas no te lo está rechazando, etcétera, ¿no? Entonces, pero costaban mucho, y ella vio muy pronto que no existía mucho interés político en entrar a este tema. Así que a los 22 años, ¿no? 22 años, postuló al Congreso de Nebraska, ¿no? O sea, no al Congreso Nacional en Washington, D.C., ¿no? Y posteriormente, después de una carrera en el Congreso, a los 22 años, era la congresista más joven. A los 25 decide que la mayoría de las propuestas legislativas provienen del Senado, no del Congreso de Nebraska, ¿no? Y entonces decide postular al Senado. Y Julie Slama es una joven muy bien parecida, entonces cualquiera podría decir, bueno, ¿influyó pues su apariencia? No, lo que es increíble en Slama es su articulación, su manera de articular, de defender, de promover la fe. Esas son las cosas realmente sorprendentes y admirables de Julie, ¿no? Y Julie, a los 25, se ha convertido en la senadora estatal, no senadora nacional, pero en la senadora estatal más joven de todos los Estados Unidos. Y no solo eso, en Nebraska, el siguiente senador más joven le lleva 10 años, tiene 35 años, ese es el otro muchachón, ¿no? Y lo que es impresionante en Julie Slama es su dedicación desde joven, su concentración y dedicación al tema y su convicción personal. Ella a los 24 leyó una vida de Santa Juana de Arco, y ojo, era evangélica, y leyendo sobre Santa Juana de Arco, recuerdan ustedes esta santa francesa que se convirtió en la comandante para defender la fe frente a la invasión inglesa. Ella dijo, bueno, desde ese momento mi santa patrona, y ojo que como digo no era católica, ha sido Santa Juana de Arco, ¿no? Porque ella fue capaz de hacer cosas increíbles sin miedo, siendo muy joven, ¿no? Y es verdad, hay una frase de Santa Juana de Arco que me conmueve, ¿no? Al borde de una de las grandes batallas, alguien le pregunta a ella, que era una jovencita, ¿no?, si es que tenía miedo. Le dijo, no tengo miedo, porque yo nací para esto. Dios me escogió para esto. Miren qué hermoso, hermanos, qué hermoso es efectivamente poder decir, Dios me escogió para esto, yo nací para esto, ¿no? Y
conoció a un joven que compartía completamente sus ideales cuando tenía 25 años, y este joven le dijo, mira, yo soy católico. Y ella, bromeando, le dijo, bueno, yo soy medio católica porque mi patrona es Santa Juana de Arco. Y el esposo le dijo, bueno, ¿y por qué no eres entonces 100% católica? Y fue recibida en la fe y se casó a los 25 años. Y se casó a los 25 años porque ella dice, mira, tan pronto Dios te da la claridad de las cosas que tienes que hacer, no hay ninguna razón para postergar. Creer que la juventud es desperdiciarla haciendo tonteras o experimentando cosas que supuestamente nos van a dar un poco más de, entre comillas, mundo, es una pérdida del tiempo que Dios nos ha dado, ¿no? Y ella en una entrevista con Catholic News Agency decía, si tú sabes que estás llamada para algo, ya sea que estés en Maine, que es el estado que está en el extremo noreste de los Estados Unidos, o que estés en Florida, ¿no? En Florida saben que está exactamente también en la costa este, pero al extremo opuesto, ¿no? Y si tú tienes 19 años, 18 años o 25 años y no estás segura para qué te quiere Dios, reza. Encuentra maneras para irte involucrando y para dar tu voz y para que tu voz sea escuchada y para que el Señor te dé oportunidades que Dios va a poner frente a ti, ¿no? Y senador, hace muy poco, a comienzos del año 2022, el senador Albright presentó un proyecto de ley, ¿no? Que es conocido como el 933, y la ley se llama la defensa del derecho a la vida. Y lo que hace es limitar dramáticamente el aborto en Nebraska, convirtiéndose en el estado que probablemente tenga la legislación pro vida más recia que la que tienen, por ejemplo, que ha aprobado Texas y que han aprobado Florida, ¿no? Y ella dice, este es el momento. ¿Por qué? Porque Planned Parenthood nos va a meter un juicio diciendo que esto impide la actual ley que permite el aborto de forma federal en todas las circunstancias. Pero ellos saben que en junio, o sea, dentro de muy pocos meses, es muy probable que la Corte Suprema revierta Roe contra Wade. Entonces, van a dejar que Planned Parenthood, que Emily List, que todos los abortistas de Estados Unidos, hundidos en dinero, sumergidos en dinero, les metan los juicios y ellos van a esperar, ¿no? Entonces, la ley fue importante, pero que esta joven de 25 años, la senadora más joven de todo Estados Unidos, le diera un apoyo de fuego en un discurso que dio en el Capitolio en Lincoln, que es la capital de Nebraska, no es Omaha, que es la ciudad más importante, pero Lincoln es donde está el gobierno. Dice, mira, eso me obtuvo amenazas de muerte, amenazas de matar a mi familia, amenazas de violación, no solamente de Nebraska, donde la mayoría de gente es pro vida, sino del resto de los Estados Unidos, ¿no? Y ella dice, mira, yo tengo 25 años, soy 10 años más joven que cualquier otra persona en el Senado, y me siento orgullosa de ser pro vida. Mi generación, que es la que ha sufrido la mayor cantidad de pérdidas por el aborto,
es una generación pro vida, ¿no? Ella, por si acaso, para ser congresista en Nebraska, tú tienes que ser reelegido cada año. O sea, los términos en el Senado, en el Congreso duran cada año, ¿no? Y en el segundo año en la que había sido elegida, ¿no? Porque entró, como digo, a la edad de 21 años, ella propuso la primera gran limitación al aborto, que es lo que se llama la ley del latido del corazón. Es decir, tan pronto se descubre el latido del corazón de un no nacido, el aborto debería ser ilegal. Y ella ha apoyado completamente a la Conferencia de Obispos de Nebraska, que dicen: ninguna persona, por pequeña que sea o por estado de desarrollo en el que esté, debería ser asesinada en el vientre materno, ¿no? Y ellos insisten en eso, ¿no? Y Slama, cuando le preguntamos: oye, ¿y todos estos ataques que recibes, gente que ha doxeado, ¿no? O sea, que ha hecho público tu teléfono, tu dirección? Dice: mira, no les tengo miedo, pero si alguna vez me va a pasar algo por defender la verdad, por defender a Jesús y por defender la vida, entonces será como mi santa patrona Santa Juana de Arco, ¿no? Y ella cuenta además cómo ha estado acostumbrada en su vida a ir contracorriente, ¿no? Ella fue desde Perú, Nebraska, este pueblito, pero tenía calificaciones escolares tan altas que consiguió una beca para ir a estudiar a Yale, una de las universidades de Ivy League, ¿no? en New Haven, en Connecticut. Y dice: yo ya estaba acostumbrada a nadar contra la corriente, porque cuando tú llegas como una persona conservadora a Yale, tienes tres opciones, dice ella. Puedes, uno, dejarte indoctrinar y seguir la corriente. Dos, sentarte en la última fila de la clase y no pelearte con nadie. O tres, ponerte de pie y defender tus creencias. Y que la gente entienda por qué piensas lo que piensas, ¿no? Entonces, ella dice: yo tomé la tercera opción, y este hecho de estar pasando 3 años en Yale, ¿no? Soplándome todas las peleas, le dieron consistencia y me obligaron a pensar mejor esta visión de la vida que mis papás me inculcaron cuando tenía 4 años, porque en televisión se estaba discutiendo el aborto de parto parcial, ¿no? En las noticias, y yo escuchaba lo que decían mi papá y mi mamá, ¿no? Y dice que recuerda que apagaron el noticiero y para pararse para ir a cenar, y vio cómo su mamá comenzó a llorar y dijo: ese es un bebé, ¿no? Hablando de lo que habían visto en televisión. Y yo tenía solo 4 años, y esa fue la primera, el primer concepto que yo recuerdo de haber aprendido en mi vida, que toda vida es sagrada, ¿no? Entonces, no podía dejarle de contar esta historia extraordinaria, porque creo que es una excelente fuente de esperanza para los jóvenes. Nadie puede decir, ni siquiera Dios le permitió al profeta decir: mira que soy un niño que no sabe andar. No, el Señor quiere convertirnos en columna de hierro, en muralla de bronce. Que tengas un buen día.